¿Te gusta esto? Then it's your chance to be ruthless. Pues entonces, quédate, porque hoy vamos a aprender español con Fernando Alonso. ¡Chao, pandas! Hoy vamos a aprender español con uno de los mejores pilotos de Fórmula 1 del mundo, Fernando Alonso. Como sabes, todos nuestros vídeos funcionan igual. Primero verás el clip de una película o serie en español con subtítulos. Después aprenderás el vocabulario y la gramática del clip de forma divertida. Finalmente, te podrás examinar volviendo a ver el clip sin subtítulos. Ahora sí, es hora de aprender español con Fernando Alonso. ¡Vamos allá! Bueno, se va a presentar en breve el monoplaza que vas a conducir este año. ¿Tienes ganas? ¿Esperan muchos cambios? Sí, hombre, lo he visto, he seguido la evolución en las maquetas del túnel del viento, así que conocía un poco las formas del coche, la filosofía, las cosas que tiene o por qué se han hecho así. Y hoy, pues bueno, se presenta al mundo, ¿no? Para que lo vean los fans, para que lo vean todos los seguidores de Aston Martin, la prensa. Y también, pues bueno, destacar un poco que el coche es el de verdad, porque todos los que hemos visto hasta ahora pues eran maquetas o coches del año pasado con pegatinas diferentes, así que el equipo también ha querido tener este detalle con los aficionados. No les parece justo que presentemos un coche y que sea mentira, y bueno, que siempre tienes como piloto la sensación de por qué enseñamos todo justo el primer día. Entiendo también que quieren dar algo a los fans y mostrarles el coche de verdad. Bueno, se va a presentar en breve el monoplaza que vas a conducir este año. ¿Tienes ganas? ¿Esperan muchos cambios? Sí, hombre, lo he visto, he seguido la evolución en las maquetas del túnel del viento, así que... Una maqueta es como un juguete que se hace para mostrar cómo es algo en la vida real, pero en versión pequeña. Por ejemplo, si queremos mostrar cómo es el Empire State de Nueva York, podemos hacer una maqueta del Empire State. Esto es una maqueta de una famosa escultura. Sí, hombre, lo he visto, he seguido la evolución en las maquetas del túnel del viento, así que conocía un poco las formas del coche, la filosofía, las cosas que tiene o por qué se han hecho así. La palabra así se puede utilizar de muchas formas diferentes en español. Y ahora te las voy a explicar todas. ¡Ja! Así es sinónimo de la expresión de esta manera, y en inglés se traduciría como like this. Si te pica la cabeza, tienes que rascarte así. Así que se utiliza para hablar de una consecuencia de una acción. Es sinónimo de la expresión por lo tanto, y en inglés se traduciría como therefore. Soy español, así que me gusta la fiesta. I like to be in America. Okay, by me in America. Así es, se utiliza para afirmar cuando te preguntan algo. Es sinónimo de sí. ¿Estás aprendiendo español con Polyglot Panda? Así es.
así es una expresión que utilizamos para expresar un estado de salud regular o no muy bueno. ¿Estás bien? Así. Conocía un poco las formas del coche, la filosofía, las cosas que tiene o por qué se han hecho así. Y hoy pues bueno, se presenta al mundo, ¿no? Para que lo vean los fans, para que lo vean todos los seguidores de Aston Martin, la prensa, y también pues bueno, destacar un poco que el coche es el de verdad, porque todos los que hemos visto hasta ahora... ¿Qué versus lo que? Es difícil saber cuál tienes que utilizar porque los dos significan what. What do you want? What I want is a banana. Banana. Pero existe un truco muy efectivo para saber si tienes que utilizar qué o lo que. Si puedes sustituir what por the thing that, entonces debes utilizar lo que. Si no, debes utilizar qué. ¿Qué quieres? Lo que quiero es una banana. ¡Banana! Destacar un poco que el coche es el de verdad, porque todos los que hemos visto hasta ahora pues eran maquetas o coches del año pasado con pegatinas diferentes, así que... Una pegatina es una etiqueta con dibujos que se puede pegar en muchos lugares, como por ejemplo en un cuaderno o en una carpeta o en una botella. Las pegatinas pueden tener diferentes formas y colores y son muy divertidas porque puedes coleccionarlas o usarlas para decorar tus cosas. Una pegatina, 2 pegatinas, 3 pegatinas, 4 pegatinas. ¡Ah! ¡Pegatinas! Pues eran maquetas o coches del año pasado con pegatinas diferentes, así que el equipo también ha querido tener este detalle con los aficionados. ¿No les parece justo que...? Justo es un adjetivo que significa hacer las cosas bien y tratar a las personas de una manera correcta. Es justo que todo el mundo pueda aprender español. El adjetivo opuesto es injusto. Es injusto que el español sea tan difícil. Además, la palabra justo puede utilizarse para expresar la precisión o exactitud de algo. Es sinónimo de exactamente o perfectamente. ¡Oh! ¡Justo en el centro! ¡Ya! ¿No les parece justo que presentemos un coche y que sea mentira? Y bueno, que siempre tienes como piloto la sensación de ¿por qué enseñamos? Un piloto es una persona que maneja diferentes tipos de vehículos, como aviones, helicópteros o coches. Por ejemplo, tú puedes ser un piloto de aviones. Ladies and gentlemen, welcome aboard Delta Airlines Flight 2998 bound for Atlanta, Georgia, with continued service to Dallas-Fort Worth International Airport. All carry-on items should now be stowed securely, either in an overhead bin or under the seat in front of you. The safety regulation card located in the seat pocket in front of you. Once again, welcome aboard Delta Flight 2928 to Atlanta, and thank you for flying Delta. Un piloto de carreras
un piloto de helicópteros. ¡Ya está! Eso es todo. Ahora puedes examinarte volviendo a ver el clip de Fernando Alonso. Sin subtítulos. ¡Vamos allá! Bueno, se va a presentar en breve el monoplaza que vas a conducir este año. ¿Tienes ganas? ¿Se esperan muchos cambios? Sí, hombre, lo he visto, he seguido la evolución en las maquetas del túnel del viento, así que conocía un poco las formas del coche, la filosofía, las cosas que tiene o por qué se han hecho así. Y hoy, pues bueno, se presenta al mundo, ¿no? Para que lo vean los fans, para que lo vean todos los seguidores de Aston Martin, la prensa. Y también, pues bueno, destacar un poco que el coche es el de verdad, porque todos los que hemos visto hasta ahora, pues eran maquetas o coches del año pasado con pegatinas diferentes, así que el equipo también ha querido tener este detalle con los aficionados. No les parece justo que presentemos un coche y que sea mentira, y bueno, que siempre tienes como piloto la sensación de por qué enseñamos todo justo el primer día. Entiendo también que quieren dar algo a los fans y mostrarles el coche de verdad.